Terribles noticias para Juan Carlos I. El rey emérito ha reaparecido en su vuelta a España con una condición física bastante desmejorada e incluso se está especulando con algunas cositas de su salud. Cada vez que vuelve a San Xenxo supone un disgusto en Zarzuela para Leticia y Felipe, pero también una fiesta para la localidad, que en este caso pues recibe a un monarca en horas bajas. Vamos a ver un poco qué es lo que han dicho. El emérito llega a San Xenxo, que este hombre ha ido más veces a Galicia en un año que todos nosotros juntos en nuestra vida, y eso que está a 6.000 kilómetros de Galicia. Pero bueno, atentos a estas imágenes, son de ayer mismo, llegó a Vigo, la verdad es que bajó del avión y lo primero que hizo pues fue irse de cena. Vamos a ver las otras imágenes que tenemos porque no sabemos si en esta ocasión podrá ir a las regatas como ocurrió en la última ocasión. Tendrá que ir en esta lancha con su hija, la infanta Elena, porque pues, sus problemas de movilidad se lo impedían un poco. Bueno, la última vez no pudo participar, no pasa nada, eso lo veremos mañana si participa o no participa y este fin de semana. Pero ¿qué es lo primero que ha hecho el rey emérito al llegar a Vigo? Pues vamos a ver este titular: irse de cena. Exactamente, pegarse un buen festín de comida. El diario de Pontevedra lo publica: mero, tortilla, empanada y seguro que algo de marisco también, porque, señoras y señores, no hay visita del rey que no incluya marisco en cantidades industriales. Langosta, centollo, langostinos, cigalas, cangrejo, gambas. Vamos a ver algunos de los titulares que salen cada vez que viene. Mariscada con amigos, primer plan del rey Juan Carlos, el gran fiestón que prepara Juan Carlos con pues, marisco en Galicia, los planes del rey Juan Carlos en Galicia, mar, marisco y chuletón, la cena gallega del rey Juan Carlos con amigos, marisco de nuevo. El rey emérito Juan Carlos I disfruta de los mariscos y, ojo, esta también, un camión hasta arriba de marisco llega a casa de Pedro Campos para agasajar al rey Carlos en San Xenxo. La pregunta es: ¿por qué se le hace semejante fiesta de bienvenida cada vez que pisa el suelo gallego? Si está viniendo más que nunca, porque si viniera una vez cada 8 años entiendo la superfiesta de bienvenida, pero viene muchísimo. Aunque, ojo, a este titular no solo come marisco aquí, ha llegado a llevarse marisco en el avión de vuelta a Abu Dhabi. Y yo solo te digo dos cosas, Susana: ácido úrico. Ya. Bueno, además, Ya. bueno, Pues efectivamente, no privarse de nada a ciertas edades, y además con las dolencias que tiene Juan Carlos I puede suponer un auténtico problema de salud. Es curioso, y lo llevamos asistiendo desde la aparición de las memorias Reconciliación, que a este hombre no hay quien le tosa. Parece que no le gusta recibir consejos y efectivamente cobra credibilidad esa versión que dice que Juan Carlos I solo se rodea de pelotas y cortesanos. se ha llevado marisco. Bendito Se ácido suele úrico. llevar, Yo como no sufro de eso. se suele llevar vino y se suele llevar jamón, que lo echa mucho de Que menos. estaba pensando en Yo Abu Dhabi, creo- ¿qué marisco encontrará? Nada, Y jamón. no, hombre, Congelado él se todo. lleva, porque además, a mí lo que Oye, Pero tú estabas eso hay que diciendo, declararlo pero en la estaba Pilar, aduana, es ¿no? mentira, es mentira, es Sí, mentira. va, a ver, a mí lo que me dicen. Hemos y Yo es en el verdad. avión privado tienes que declarar sí, con... Vale, de los titulares, pero bueno, a los Claro, titulares. yo he llegado esta yo mañana, puedo te adornar cuento, el yo llego titular. esta mañana y el primer titular que veo es mariscada. Digo, Nando, de verdad, es que siempre que veo últimamente la palabra rey veo mariscada y lo único que se ha hecho es un ejercicio de los Está titulares claro, que ha sacado la prensa. Sí, yo no tengo Pero nada tú estás contra- diciendo, no es verdad. No, a ver, yo te cuento lo que a mí me comenta gente muy cercana a él y que tiene la ocasión de, y lo ha vivido. Él va a casa de Pedro Campos. Pedro Campos es una familia muy normal, muy sencilla. Es un amigo donde él se siente muy confortable y muy bien arropado. recibido. Y ahí lo que más le gusta comer allí, en casa de Campos, y además se la hacen muy bien en la cocina de allí, es la persona que cocina, es la tortilla de patatas, porque el huevo y la patata gallega le rechiflan. Y a él el estilo gallego de hacerla que no Crudo, está ¿no? un Con poco la tortilla de cruda, pan. de Berto, que es un restaurante que está en la entrada de la Toja, que es muy rico y según él allí es donde mejor come el marisco. Una ración de percebes, una ración de salpicón y el pescado del día. No tiene preferencia, se deja llevar y le gustan todos los pescados. Ayer fue O sea, que es de mero, gusto creo. sencillo, ¿ves? Pues, si toca mero, si toca tal. Y luego me dicen, y normalmente eso lo hace como una vez, dos ¿Me veces. está tal. entrando un hambre? Oye, pero si yo estaba salivando cuando estabais... Bueno, pues efectivamente atracones que, como digo, pues no vienen muy bien a su edad. La llegada del emérito coincide con el aniversario de boda con la reina Sofía. ¿Le habrá felicitado? Pues atención, porque se avecina tormenta por aquí. ¿Leticia y Felipe han prohibido a la reina Sofía tener algún tipo de contacto con su marido?
Venga, primera pregunta. ¿Crees que se habrán felicitado? Yo estoy convencida de que se han felicitado. ¿De verdad? Sí. Apoyo la O sea, fíjate, no me lo puedo imaginar. Cuando cumplió 80 años el rey, tenéis que ver, a mí, en fin, no estaba en esa comida, pero me la han contado, que la reina estaba emocionadísima. O sea, la mirada de la reina al rey era de auténtico cariño. Pero, Susana, ¿crees Pero una que cosa se es han un llamado, cumpleaños. se han mandado un WhatsApp, Yo creo que se un han llamado. emoji? Pero fíjate, una cosa es un cumpleaños, ¿no? Pero un aniversario de boda con todo lo que ha pasado. No sé, fíjate, no me sorprende, pero si Susana Es la dice base de nuestra que cree que monarquía. sí, No estoy es ahí porque para- ella tiene base. Para hacer de notaria. ¿Quién ha llamado a quién antes? Siguiente Eso ya no lo sé. frase. Siguiente pregunta. ¿Habrá felicitado el rey Felipe a sus padres? Ahí ya no lo tengo claro. Tampoco. A lo mejor a su madre. ¿Serio? Sí, hombre, a sus padres. Pero les felicita ¿por qué? ¿Por un aniversario de una Porque boda por ese cuando no están casados? Si no hubiese Ah, existido ese matrimonio, él no estaría aquí. Simplemente por eso les felicitas. Yo no lo veo. ¿A que no? Entre ellos sí, seguro, pero esto no lo veo tampoco. Si están separados, ¿cómo vas a...? Quiero decir, no sé, es como si mi hija me dice a mí, No, están oye, separados, que te casaste con mi madre. A ver, hace de poco". cara, de cara a la galería están casados, pero su hijo será la verdad. Claro, a eso voy, no tiene Vale, mucho sentido. Vamos a la tercera pregunta, que es si realmente él ha vuelto ahora mismo a España. ¿Habría querido ella en estas fechas volver a ver a don Juan Carlos? Yo no sé si en estas fechas, no puedo hablar de lo inmediato, pero que ella hubiese querido en más de una ocasión reunirse con el rey en Sanxenxo aprovechando los viajes y que, bueno, pues ya lo comenté en una ocasión anterior, no se le ha aconsejado, porque no son muy partidarios en la casa que haya... No se le ha aconsejado, ¿eh? Susana Griso tiene hilo directo con Juan Carlos I, con lo cual damos esta frase por creíble de que efectivamente Zarzuela le ha prohibido a la reina Sofía acudir. Bueno, yo tampoco vería a la reina Sofía en las regatas, pero bueno, para la reina Sofía es difícil juzgarla en este sentido, pero sabemos que ella nobleza obliga. Y es su frase y es por la que se deja llevar. En este caso no ha podido ser por órdenes de Felipe y Leticia. digamos, esos encuentros, ¿no? Entonces parto de la base de si están separados. No, no están separados. La obligan a ella a estar separada No, de no, una no, persona. creo, no. No hagas trampa. Bueno, Es decir, déjame cuando podían argumentar, estar Gemma, juntos, él déjame se iba. argumentar. No. Él Es podía... que- No me da Pero la las gana. cosas cambian. Ella ha Pero no- manifestado más de una ocasión querer Ella. ir a visitar a su señor marido porque siguen casados. Y se la ha aconsejado, voy a endulzarlo, se le ha aconsejado no acercarse Ella a ver, quiere a mí me visitar cuesta. a su Pues señor perdóname. marido por las circunstancias Perdón, me que cuesta está viviendo su señor marido. Un señor marido que quiso casarse con Corina y se lo Claro, con o sea, a sus mí me cuesta propios creer que una hijos. Por lo señora tanto, como la reina sigue Sofía... casado con ella. Pues Susana, sinceramente, me cuesta mucho creer que una reina, que doña Sofía, que una señora, quiera a su marido con el currículum de Juan Carlos. Yo no creo que sea A ver, como es que no lo puedo marido, llegar a sino como entender. compañero. en el Bueno, pues es otra generación, a ver, pero yo insisto que a mí no me sale culpar de todas las cosas que haya hecho Juan Carlos a la reina Sofía o por qué no actúa o emitir cualquier tipo de juicio respecto a eso. La reina sabrá un poco lo que tiene que hacer o le dicen en este caso lo que tiene que hacer. pasado ha habido distancia, desavenencias. El rey a veces tuvo unos detalles que no fueron muy buenos con la propia reina y aquí lo Imperdonables. comentamos. Pero, y es verdad que él se quiso separar. Claro. Hoy que así se lo comunicó a Mariano Rajoy y a sus propios hijos. Esto es Precisamente cierto, él es el que con se quiere una separar crisis cuando tiene alrededor de Corina. deslices. Él. Pero una vez se acabó la relación con Corina, ellos han recompuesto su relación y tienen, yo pienso, bueno, como muchos matrimonios que llevan muchísimos años juntos. Queda el cariño. Queda el cariño, queda Pero la- cuando... Bueno. La reina Sofía sabe que siempre va a estar protegida por su hijo, pero no sé si Juan Carlos en este caso pues puede decir lo mismo. Esto que está contando Susana es verdad. Está en varios libros. Se comentó que al expresidente Mariano Rajoy le había comentado la posibilidad Juan Carlos I de separarse de la reina Sofía, lo cual iba a ser un escándalo mayúsculo porque coincide con los años de crisis o el tiempo de crisis que tenían en su momento Felipe y Leticia. Pero cuando el matrimonio Eso ha se sido acrecenta por las normal. circunstancias que tiene él, que yo creo que ella emocionalmente se ha puesto en su equipo. Pero tú has Yo contado voto a alguna vez, favor. Susana, porque estaba yo aquí, que incluso don Juan Carlos le hizo llegar un regalo a doña Sofía la última vez que vino, a través de un periodista, o algo así. Es que Pues, evidentemente la relación es mayor de la que relación pensamos. es mucho más, Claro. de verdad, serena, fluida, cordial de lo que la gente Claro. se imagina. Yo esto estoy seguro también. No habrá una relación de amor y de pareja total. Claro pero que no, porque después de Yo esos creo que es 50 años de unidireccional. relaciones, Igual Se ve, don Juan Peláez, Carlos en quiere el libro, en acercamiento, las pero ya. memorias del rey, él, bueno, le dedica muchísimo tiempo a la reina y lo hace
desde una posición mucho más cariñosa que las famosas memorias cuando la definió como una No profesional. me cabe duda. Que ahí, acordaos Sí, ahí que eso metió la fue las memorias de Marqués de Vilallonga, que Sí. eso generó mucha controversia porque ¿quién se refiere a su mujer como una gran profesional? Ahora no, ahora lo hace con el respeto, la admiración y el cariño. Y a lo adquirido mejor el después de tantos arrepentimiento en años. algún caso puede ser también, Pues ¿no? puede Uno ser cuando que llega al Claro, final de su es que vida. eso es lo puede que le ser. pesa al Puede rey. ser. Yo No, creo que no, eso no es- te digo que no. Es la Bueno, losa. vamos a ver, vamos a hablar de Dani Martín. Leticia, En fin, bueno, la situación está tal que así. Lo cierto es que el señor finalmente pues ha salido a navegar, se tiene que hacer lo que él diga. Luego, si esto le pasa factura a su salud, pues nada. En fin. Aquí vemos, estas son las fotos de hace apenas unas horas de Juan Carlos I saliendo a navegar, a pesar de sus achaques de salud, del bajón físico que ha sufrido y de todo el mundo ahí pendiente en las regatas de los caprichos del emérito. Claro, luego que si el hijo se cabrea. No ha estado solo, ha estado la infanta Elena, a la que por cierto la han relacionado con uno de los herederos del zar de Rusia, un señor súper feo. Y ha estado también Simoneta Gómez Acebo, que es verdad que quiere mucho a su tío. Y bueno, pues ha estado por allí también. Estas son las últimas noticias del rey emérito. Preocupación por su salud, varios titulares al respecto, pero el señor sigue haciendo lo que le da la gana. Luego, que si en Zarzuela se enfadan, pues yo no voy a justificar lo de la prohibición de que la mujer vea al marido, pero entiendo también que los espectáculos que está dando este señor, y claro, estos son fotos, me imagino que se habrán tapado cosas como siempre. Estas son las fotos filtradas de momento. El Ola ha decidido pasar por encima, no hacerse eco de esto. Se avecina tormenta en poco tiempo, con una noticia que por ahí está surgiendo y de la que os hablaremos en próximos vídeos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.